audioescuelasabática.com. Lección número 7. Para el 15 de agosto de 2020. Compartir la palabra. Sábado 8 de agosto. Para memorizar. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que la envíe. Isaías capítulo 55, verso 11. Cuando testificamos, hablamos de Jesús. Pero, ¿qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? De hecho, ¿cuánto sabríamos sobre el gran conflicto, el amor de Dios, el nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección y el regreso de nuestro Señor si no tuviéramos las Escrituras? Aunque la naturaleza revela la majestad y el poder de Dios, no revela el plan de salvación. Jesús, a través de la persona del Espíritu Santo, es la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Juan capítulo 1, verso 9. Aún así, sin la palabra de Dios para explicar completamente la verdad divina, la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones es limitada. La palabra escrita de Dios es la revelación más clara y completa de Jesús, la palabra viviente. Aunque los líderes religiosos estudiaban la palabra de Dios, muchos no entendían su mensaje principal. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39. Correctamente entendida, cada enseñanza de la Biblia refleja la belleza del carácter de Jesús. Cuando compartimos la palabra de Dios, nuestro objetivo principal no es demostrar que tenemos razón y que la otra persona está equivocada. Es revelar a Jesús en cada faceta de la verdad que compartimos. audioescuelasabática.com. Domingo 9 de agosto. Símbolos de la palabra de Dios. Escucha Salmos 119, 105. Jeremías capítulo 23, verso 29. Lucas capítulo 8, verso 11. Y Mateo capítulo 4, verso 4. ¿Qué 5 símbolos se usan para describir la palabra de Dios en estos pasajes? ¿Por qué crees que estos 5 símbolos fueron elegidos para representar la palabra de Dios? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jeremías capítulo 23, verso 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Lucas capítulo 8, versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los variados símbolos utilizados en estos pasajes describen algunas de las funciones principales de la palabra de Dios. Cuando compartimos las Escrituras con otros, es como una luz que ilumina la vida. Jesús, la luz del mundo, rompe la oscuridad de su malentendido acerca de quién es Dios y la naturaleza de su carácter. Las mentes oscurecidas por una tergiversación de Dios son iluminadas por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Según Jeremías, la palabra de Dios es como un fuego y un martillo. Consume la escoria del pecado en nuestra vida y rompe nuestros corazones duros.
Cuando ayudamos a las personas a ver en las Escrituras la gloria de Jesús, sus corazones duros se rompen y el fuego del amor de Jesús consume la escoria del egoísmo, la codicia, la lujuria y el egoísmo. La palabra de Dios también se compara con una semilla. La característica clave de la semilla es que da vida. Que la semilla crezca lleva tiempo. No todas las semillas germinan al mismo tiempo. No todas las plantas crecen al mismo ritmo. Pero en las condiciones adecuadas, la vida que está en la semilla irrumpe a través del suelo hacia una nueva vida. Cuando plantamos la semilla de la palabra de Dios en el corazón y en la mente de los demás, no siempre veremos resultados inmediatos, pero en silencio la semilla está creciendo, y en el tiempo dispuesto por Dios, si responden a los impulsos del Espíritu Santo, producirá una cosecha para el reino de Dios. Jesús compara su palabra con el pan nutritivo. Como muchos de nosotros sabemos, hay pocas cosas tan satisfactorias como una buena hogaza de pan. La palabra de Dios satisface el hambre del alma y nutre nuestros anhelos espirituales internos. Al compartir las promesas de la palabra con otros y ayudarnos a descubrir que Jesús es la palabra, su vida será transformada por su bondad, encantada por su amor, asombrada por su gracia y satisfecha por su presencia. Nuevamente piensa en las verdades que solo conocemos gracias a la Biblia. ¿Qué debería decirnos esto sobre cuánto debemos atesorar lo que nos enseña? Audioescuelasabática.com. Lunes 10 de agosto. El poder creador de la palabra de Dios. Compara Hebreos capítulo 1 versos 1 al 3 con Hebreos capítulo 4 verso 12 y Salmos 33, 6 y 9. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del poder de la palabra de Dios? Hebreos capítulo 1 versos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Salmos 33, 6 y 9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La palabra de Dios es una palabra viva, lleva consigo el poder de lograr las cosas que declara. Las palabras humanas pueden hablar de lo que es, pero Dios habla de cosas que aún no se han hecho y luego las crea por el poder de su verbo. La palabra de Dios es una palabra creadora. La palabra audible, que procede de su boca, tiene el poder de crear todo lo que proclama. En la historia de la creación en Génesis capítulo 1, la expresión dijo Dios se usa repetidamente. Génesis capítulo 1 versículos 3, 6, 11, 14, 20, 24, 26 y 29.
Las palabras declarativas de Dios tenían tal poder que, cuando habló, apareció tierra seca, brotaron plantas, florecieron árboles frutales y flores, y surgieron animales. Hay una fascinante palabra hebrea usada en Génesis capítulo 1 para la actividad creadora de Dios. Es la palabra bará. En esta forma particular se usa a fin de describir la actividad de Dios para crear algo de la nada. El verbo se usa solamente cuando Dios es el sujeto, es decir, únicamente Dios puede bará y lo hace a través del poder de su palabra hablada. Dios no solo creó este mundo a través del poder de su palabra, sino también lo mantiene y sustenta a través de ella. El mismo poder que está en la palabra hablada de Dios está en su palabra escrita. El mismo Espíritu Santo que estuvo activo en la creación, estuvo activo en la inspiración de la Escritura. Él está presente cuando leemos la Biblia o la compartimos con otros. Hay un poder creador que cambia la vida y da vida en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. La Educación, página 126. A medida que comprendemos personalmente las promesas que se encuentran en la palabra de Dios, nuestra vida cambia. Y a medida que ayudamos a otros a comprender estas increíbles promesas, el Espíritu Santo también cambiará su vida. Imagina, Dios habló y existió. ¿Cómo podemos entender lo que esto significa? ¿Qué nos dice esta sorprendente realidad sobre su poder? ¿Por qué debería animarnos esta verdad sobre el poder creador de Dios? Audioescuelasabática.com. Martes 11 de agosto. Los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Hay múltiples beneficios en estudiar la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice que a través de las promesas de las Escrituras llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Santiago habla de la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago capítulo 1, verso 21. Pablo agrega que la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos capítulo 20, verso 32. La Biblia tiene un propósito redentor. Al ver a Jesús en toda la Escritura, somos cambiados. Al contemplarlo en su palabra, llegamos a ser como Él. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 18. Es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar a lo que se acostumbra a amar y reverenciar. Conflicto de los siglos, página 611. Escucha segunda de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17 y Juan capítulo 17 versículos 14 al 17. ¿Qué beneficios adicionales provienen de estudiar la palabra de Dios? Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Juan capítulo 17 versos 14 al 17. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Escribiendo a su joven compañero Timoteo, el apóstol Pablo los insta a ser fiel a las Escrituras y comparte los beneficios de estudiar la palabra inspirada. Según Pablo, la Biblia es útil para enseñar, revela la verdad y expone el error. Describe el plan de Dios para la raza humana, reprende nuestros pecados, corrige nuestro pensamiento erróneo y nos instruye en la justicia. Las Escrituras revelan la justicia de Cristo. Nos llevan de la locura de nuestra propia pecaminosidad a la belleza de su justicia. Cuando vemos el amor desinteresado de Jesús en contraste con nuestro egoísmo, nos quedamos asombrados. A medida que contemplamos en las Escrituras la profundidad de su compasión y su cuidado, nuestra vida cambia. Cuando compartimos su palabra con otros, ellos también son radicalmente transformados. Al contemplar a Jesús en su palabra, nos volvemos más como Él es. Testificar no se trata de compartir lo que pensamos o incluso lo que creemos, se trata de compartir las verdades eternas que se encuentran en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios ha bendecido increíblemente nuestra vida, tenemos la credibilidad de decirles a los demás cómo puede bendecir su vida también. Piensa en un momento de dificultad que enfrentaste personalmente y cómo la palabra de Dios demostró ser una fortaleza para ti. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Audioescuelasabática.com Miércoles 12 de agosto. Aplicar la palabra de Dios. Se han contado más de 3000 promesas en la palabra de Dios. Cada una de ellas proviene del corazón de un Dios amoroso que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3, verso 20. Las promesas de Dios son compromisos que Él hace con cada uno de nosotros. Cuando reclamamos estas promesas por fe y enseñamos a otras personas a reclamarlas, las bendiciones del cielo fluyen en nuestra vida. El apóstol Pablo enfatiza esta realidad divina en Romanos capítulo 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Verso 32. El apóstol Pedro esclarece esta promesa declarando que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3. A través de la muerte de Cristo en la cruz y su victoria sobre Satanás y los principados y potestades del infierno, Él ha provisto todo lo necesario para que vivamos una vida espiritual piadosa. También promete satisfacer nuestras necesidades físicas básicas. Compara Primera de Juan capítulo 1 versos 7 al 9 y Filipenses capítulo 4 versos 3 y 19. Aunque estas promesas son bastante diferentes, ¿qué nos enseñan sobre el carácter de Dios? ¿Cómo han impactado estas promesas en tu vida?
Primera de Juan capítulo 1 versos 7 al 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Filipenses capítulo 4 versos 13 y 19. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las promesas que hemos leído en estos pasajes hablan de algo diferente, pero la imagen de Dios que nos brindan es muy similar. Revelan a un Dios de perdón amoroso, poder infinito y preocupación por nuestras necesidades básicas. Nos dan la seguridad de que Dios se preocupa profundamente por nosotros. Escucha Hebreos capítulo 3 verso 19 y capítulo 4 versos 1 al 3 y Mateo capítulo 13 verso 58. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la necesidad de la fe? Hebreos capítulo 3 verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos capítulo 4 versos 1 al 3. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Hay tantas promesas maravillosas de Dios en la Biblia, y cuando por fe reclamamos las promesas de la palabra de Dios y las creemos porque Cristo lo ha prometido, las bendiciones de esas promesas se hacen nuestras. Es la falta de fe en la capacidad de Dios para hacer lo que ha prometido en su palabra lo que limita el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Ora para que Dios te guíe esta semana a alguien que necesita las promesas esperanzadoras que se encuentran en la palabra de Dios. Audioescuelasabática.com. Jueves 13 de agosto. Compartir la palabra. Las buenas noticias son para compartir. Piensa en los momentos de tu vida que te han deleitado con buenas noticias. Pudo haber sido el día en que te comprometiste para casarte, el nacimiento de un hijo, un nuevo trabajo o la compra de un automóvil o una casa nuevos. Estabas tan emocionado que no podías esperar para compartirlo. Es maravilloso compartir nuestra alegría con los demás, pero la mejor noticia en todo el universo es la historia de Jesús. Cuando descubrimos nuevas ideas en su palabra acerca de la salvación que hay en Cristo, nuestros corazones se llenan de alegría y anhelamos contarle a alguien más. Cuando los líderes religiosos intentaron detener la predicación de los apóstoles, Pedro declaró: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos capítulo 4, verso 20. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón.
Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Camino a Cristo, página 66. En Romanos capítulo 1, versos 14 al 16, Pablo escribió: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo nunca se cansó de contar su historia de conversión. Su corazón desbordó de alegría en Jesús. Para él, las buenas noticias eran para compartir y no podía estar callado. ¿Qué principios vitales sobre compartir la palabra de Dios nos dan Isaías capítulo 50, verso 4, Eclesiastés capítulo 3, versos 1 y 2 y segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2? Isaías capítulo 50, verso 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A medida que entreguemos nuestra vida a Cristo y a su servicio, Él abrirá puertas de oportunidad para saber hablar palabras al cansado o en el momento adecuado a aquellos cuyos corazones Él ha abierto. En todos nuestros testimonios debemos tener en cuenta tres principios bíblicos: lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. ¿Con quiénes estás en contacto y cómo puedes ser mejor testigo para ellos? Audioescuelasabática.com. Viernes 14 de agosto. Para estudiar y meditar, lee Elena de White en El Camino a Cristo, Cómo conocer a Dios, páginas 72 a las 78. Obreros evangélicos, estudios bíblicos con las familias, páginas 199 a la 201. Y el evangelismo, técnicas de la obra bíblica, páginas 483 a la 488. Dios está trabajando en los corazones que nos rodean. Si tenemos el discernimiento espiritual para ver dónde Dios ya está trabajando, observaremos regularmente oportunidades para compartir su palabra con otros. Mientras Dios prepara el terreno del corazón, tenemos la oportunidad de sembrar la semilla del Evangelio. El Espíritu Santo preparó los corazones de Nicodemo, la mujer junto al pozo, la mujer con el problema de flujo de sangre, el ladrón en la cruz, el centurión romano y muchos otros para recibir su palabra antes de que Jesús los encontrara. A través de las circunstancias de su vida y las impresiones del Espíritu Santo, estaban preparados para recibir el mensaje de Cristo. Es posible que tengamos dudas naturales sobre preguntarle a la gente si podemos orar con ella, compartir una promesa bíblica o darle una pieza de literatura. La mayoría de las veces, cuando nos sentimos impresionados a compartir nuestra fe con alguien más, es porque el Espíritu Santo, que nos impulsa, ya ha impresionado a esas personas para que reciban nuestro testimonio. Preguntas para dialogar. 1.
Si alguien viniera a ti sintiéndose terriblemente culpable por algo y necesita el perdón de Dios, ¿qué consejo le darías y qué textos bíblicos compartirías? ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con la culpa y el poder del perdón de Dios en tu propia vida? 2. A veces Dios trae personas a nuestra vida porque anhela que conozcan su verdad. ¿Cómo podemos ser sensibles a la dirección de Dios? 3. Reflexiona sobre el poder de Dios y la palabra de Dios como se revela en la historia de la creación y en la creación misma. Apenas podemos comprender el concepto del universo mismo porque es muy grande y muy vasto. Y pensar que el Dios que lo creó debe ser aún mayor que lo que Él creó. ¿De qué manera podemos obtener consuelo al saber que el Dios al que servimos es tan poderoso? Y no solo es poderoso, sino también nos ama. ¿Qué gran esperanza podemos extraer de saber estas cosas acerca de Dios? ¿Y cómo puede este conocimiento ayudarnos a ser mejores testigos para otros acerca de Él?